No le temo a un ejército de leones liderados por una oveja. Le temo a un ejército de ovejas liderados por un león. Alejandro Magno. Buenos días, mi nombre es Iker Oviedo y hoy les voy a platicar de un tema que me apasiona muchísimo: los generales más grandes de la historia, que no solo fue por sus conquistas, sino porque tuvieron la audacia, la valentía y el valor de enfrentarse a los más grandes obstáculos que se le hayan presentado a cualquier persona. Ellos son un claro ejemplo de que todo es posible en esta vida. Empezaré de los menos conocidos a los más icónicos. Empezaré con Pirro de Epiro, el rey del reino de Epiro, sobrino de Alejandro Magno. Él fue de los pocos que generaba un pánico en las legiones romanas. Se enfrentó a los romanos en 3 batallas. Las más importantes fue la batalla de Heraclea y de Asculum. Pero la batalla de Asculum fue la victoria más desastrosa que se haya tenido por un vencedor. A él se le atribuye la frase de victoria pírrica. ¿Qué quiere decir victoria pírrica? Pues es una victoria que es más una derrota. Es un triunfo a tan alto costo que termina siendo perjudicial para el vencedor. Él, con sus grandes elefantes, destruía las legiones romanas, pero también obtenía un alto número de sus tropas por su agresividad en la batalla. En la batalla de Asculum, al finalizar esta, él dijo: otra victoria como esta y volveré a Epiro solo. Después de ser derrotado en la 3ª batalla contra Roma, volvió a Grecia, en donde intentó sitiar la ciudad de Argos y murió en batalla. Dice la leyenda que mientras se enfrentaba a uno de los hijos de una madre, la madre desesperada le aventó una teja, tirándolo de su caballo y siendo asesinado por un espartano que se encontraba en la zona. Pasaré a otro gran personaje llamado Balduino IV, el rey leproso. Un joven de tan solo 16 años que tenía lepra. Era una persona físicamente débil, que tenía una discapacidad y una enfermedad que le carcomía por dentro. A pesar de esto, él tuvo el valor de enfrentarse a su destino. Se enfrentó contra el invicto general musulmán Saladino. Con un ejército 3 veces inferior al de Saladino, lo venció, a pesar de que él ni siquiera podía bajarse de su caballo solo. Balduino era un hombre que no se detuvo a pesar de sus discapacidades. Es alguien que decidió enfrentarse a sus miedos a pesar de que todo estaba en contra de su favor. Él es un claro ejemplo de que con esfuerzo y valentía puedes lograr grandes cosas. Balduino para mí es un héroe, ya que no dejó que su enfermedad lo controlara. Él murió a la edad de 22 años. Ningún ejército pudo vencerlo, pero sucumbió ante la lepra. Otro gran general fue Aníbal Barca. Fue un general de Cartago que se enfrentó a Roma. Hoy en día se siguen estudiando sus estrategias militares, ya que puso en jaque a Roma. Estuvo así de conquistarla, pero por algunos motivos no pudo hacerlo. Pero eso no le quita su mérito, ya que fue de los pocos que pudo conquistar Roma. Otro gran conocido, Napoleón Bonaparte, o como le decían sus tropas, el pequeño cabo. Él inició en el ejército a una temprana edad. Inició de lo más bajo hasta ser el rango más alto militar en Francia. Pasó a ser una persona que realmente no tenía tanta importancia a ser el emperador, un emperador que conquistó casi toda Europa. Aunque fue derrotado en la batalla de Waterloo, él dejó un legado histórico, dejó unas ideas revolucionarias en Europa que cambiarían el viejo orden. Él dejó un legado que persiste en nuestros días. Por último, terminaré con el más grande de todos, Alejandro Magno. Alejandro III de Macedonia, un joven que decidió enfrentarse a la potencia más grande de su época. Cruzó el Helesponto a los 20 años con solo 47,000 tropas.
enfrentándose a un imperio persa en su máximo apogeo. Él era superado 3-1, con ejércitos mucho mejor armados y más preparados, pero eso no lo detuvo. Él tuvo las agallas de enfrentarse y de soñar. No solo fue un conquistador, él construyó ciudades, generó una cultura, el helenismo. Su legado persistió hasta al menos 300 años. Su reino se extendió desde Macedonia hasta la India. Y bueno, él es mi héroe. Pero en fin, la historia es un gran maestro. Nos enseña que si tú tienes el valor, las agallas y la astucia para enfrentarte a tus metas, vas a ser alguien imparable. No importa qué tan grande sea el obstáculo, siempre y cuando tengas las agallas de enfrentarte a él, puedes lograrlo. No importa si tengas una discapacidad, una enfermedad, que tu ejército sea mucho más débil, que no tenga dominio de recursos. Si tienes el valor de enfrentarte a esas adversidades, llegarás muy lejos. Muchas gracias.